Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones y en esta ocasión contamos con la presencia de Consuelo Sanz de Bremont, divulgadora histórica especializada en la Edad Media y Moderna, licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y es autora de varios libros como La Bordadora, ambientada en la Castilla del siglo XV, y luego junto a Javier Traité escribió un interesante ensayo que se llama El olor de la Edad Media. Recientemente ha publicado Historia de la Indumentaria Española, que es el objeto del que vamos a hablar en esta charla, y es autora del blog Opus Incertum Hispanicus. No sé si... Está bien, que sí. es precisamente sobre la historia de la indumentaria, con fotos y todo detalle de prendas. Hola, Consuelo. Lo primero, darte las gracias por pasar un ratito aquí con nosotros y, bueno, ¿qué tal estás? Pues muchísimas gracias, Antonio, por invitarme. Encantada de estar aquí. Y bien, estoy contenta porque parece que la cosa está funcionando, está gustando muchísimo el libro. Así que, teniendo en cuenta además el anterior, que es el olor de la Edad Media, que ya va por su tercera edición, pues oye, muy contenta, feliz. Es que Consuelo está precisamente en el momento de promoción del lanzamiento del libro porque lleva muy poquito de tiempo en... Sí, un mes y algo. Sí. Bueno, pues vamos a hablar con Consuelo lo que hemos dicho, ¿no? Sobre este libro de la historia de la indumentaria española. Pero antes, yo tengo una pregunta de curiosidad, ¿no? O sea, ¿cómo una bióloga especializada en entomología da ese salto a la divulgación histórica? Pues mira, todo empieza hace 20 años, casi 20 años. Empecé a escribir una novela histórica ambientada en el siglo XVII y bueno, llegó un momento en que tenía que describir cómo vestía la gente en esa época y entonces empecé a buscar información en Internet. En aquellos tiempos, pues Internet iba como iba, muy lento, apenas sabía nada, poquísimo, sobre todo de temas de indumentaria. Las imágenes eran de una resolución mínima. Y bueno, pues poco a poco me fui haciendo con libros, pasando los años con artículos y me gustó tanto que dejé la novela y me metí en el estudio de la indumentaria. Sí. Qué curioso, qué curioso. Sí, 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 sí. Y antes de entrar en materia, otra pregunta muy, muy general, ¿no? Y sobre todo a raíz del libro que escribiste con Traité, ¿no? ¿Por qué la Edad Media tiene esa mala prensa? O sea, es una época oscura y bárbara y no salimos de ahí, ¿no? Porque son muchos mitos y bulos que todavía circulan sobre ella. Pues mira, para mí es una pena, porque estamos en el siglo XXI, comenzándolo, ¿no? Y que todavía se siga pensando que la Edad Media era oscura, atrasada, fanática, etcétera. Es absurdo, porque ya desde todo el siglo XX han salido cantidad de trabajos desmitificando todo eso. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues yo creo que primero las novelas y las películas y las series de televisión, ¿no? Las Como novelas siempre. históricas. Sí. Sí. Luego, el anticlericalismo que todavía pervive, que comenzó en el siglo XVIII, fue muy fuerte en el XIX y, bueno, continúa hoy en día. Entonces, se señala siempre a la Iglesia como la culpable del atraso. Yo he llegado a leer en las redes sociales que por culpa de la Iglesia Europa va atrasada como 1000 años, yo qué sé, un montón. Y claro, esto es absurdo y además es eurocentrista. Totalmente. Porque entonces, ¿qué hacemos con África? ¿Qué hacemos con América? ¿O qué hacemos con Asia? ¿No? Ellos tendrían que estar ya montando casas en Marte, digo, no sé. Pero bueno, yo creo que también tienen un poquito de culpa los colegios y las universidades, porque sé que todavía se sigue dando esa idea de la Edad Media oscura. Es una pena, pero es lo que has dicho tú, la novela, que lo único que quiere es los bestsellers y tampoco entra mucho en ese tipo de situaciones.
las series, siempre me acuerdo cuando hablamos de Roma, el famoso Yo Claudio, de, que suelta tantos bulos y tantas que al final se han quedado, de Robert Graves, se han quedado ahí. Y luego las películas que igual tienen un aspecto súper comercial y tampoco entran en el detalle de realmente van a lo que vende, lógicamente, ¿no? Sí, eso Oye, y es. sobre el libro del olor de la Edad Media, que también me encantó, que ya desmitificasteis bastante todo esto, pero ¿a qué olía una ciudad de la Edad Media? Pues eso es Pues, en el tema histórico, o sea, te figuras muchas cosas, pero lo de los olores. pues es muy interesante porque en las ciudades depende del lugar donde estés. Si estás en el ámbito doméstico, pues vas a oler a humo, porque sobre todo si estás cerca de o en la sala donde hay una chimenea, porque las chimeneas tenían que Ujú, estar encendidas todo el día. Pero también, si por ejemplo cerca había un huerto, había una caballeriza, pues olería a ganado, a caballo, a, a estiércol, ¿no? ujú, Pero también, porque claro, nos quedamos con qué malos olores, vale, en ese sentido, ¿no? Pero también olía a plantas aromáticas, a flores. ¿Por qué? Porque la gente, especialmente las mujeres, van a utilizar las plantas aromáticas para perfumar habitaciones, para perfumar la ropa, para perfumarse el cuerpo también. E incluso, por ejemplo, el jabón, porque utilizaban jabón, el jabón que se hacía con sebo, se le añadía flores aromáticas para quitarle ese sabor, ese sabor, perdón, ujú, ese olor a sebo, ¿no? Que debía ser ujú. un olor rancio, porque no se utilizaba tanto el aceite de oliva. Entonces, Claro. bueno, van a utilizar las plantas. Y luego, si salimos a la calle, depende del lugar. Te puedes encontrar zonas donde están las tenerías, las tintorerías, que son zonas que huelen muy mal, pero muy mal. Si te vas a un muladar, que está un poquito a las afueras, pues también, porque ahí te vas a encontrar la basura o los animales muertos. Pero no la ciudad, toda la ciudad olía así, ¿no? También si ibas por los mercados, te podías encontrar los olores de las carnicerías, de las pescaderías y las especerías, ¿no? Que tienen Ujú. un olor tan intenso. Entonces, dependía del momento, de qué calles, etcétera. Es decir, te encontrabas todo tipo de olores. Una curiosidad que siempre está ahí, decir, bueno, pues cuando le Sí. dices a la gente, ¿a ti a qué época te gustaría trasladarte? Y muchas veces dices, bueno, a ver qué me voy a encontrar, qué me voy a encontrar allí, ¿no? O sea, y Hombre, ya cuando... a mí no me gustaría ir a la Edad Media a vivir, pues no. No, yo me quedo con el siglo XXI, con todo lo malo que podamos tener también, ¿no? Pero Pues no, nada, yo no me pues iría, nada. pero no por los olores, porque yo voy a veraneo en un pueblo de Ávila y bueno, a mí me encanta el olor del campo, me encanta cuando pasan las vacas, no me resulta desagradable. Ujú. Y el estiércol, el estiércol que huele mal es el reciente. Ya. Ujú. Luego ya no. Así que es que, claro, todo depende. Todo tiene su punto, ¿no? Sí, eso Eh, es. bueno, pues vamos ya a meternos con el libro de historia de la indumentaria española, que no lo había mostrado todavía, y lo tengo Sí. aquí, que se devora en muy poquito tiempo porque te engancha, de verdad, que ha sido una experiencia. Eso Porque, también me han dicho que, sí, sí, que se lee muy bien. sí, porque, vamos a ver, es algo tan novedoso. Yo no había leído nunca nada de ese tema. Entonces y además, mira, lo tengo aquí apuntado, como dices en el prefacio del libro, eh, te centras en una forma de ver la historia distinta, más cercana, más de vida cotidiana, de costumbres, o como tú lo llamas, microhistoria. Microhistoria. Porque claro, Sí, es el día a día, o sea, y son cosas súper curiosas, aparte que está súper documentado. O sea, no hay una prenda de la que no hagas referencia a alguien que hace 4 siglos dijo algo o que... eso es. Las fuentes primarias. Lo que yo siempre digo que es muy importante para un historiador es mostrar las fuentes primarias.
Sí, porque todo Y está con ello, basado, todo lo que cuentas está basado en algo cierto y real. O sea, claro, claro. Entonces te haces un poco la idea de la mentalidad del momento, ¿no? ujú, No completamente, porque luego hay que ver, a ver, hablo de moralistas que ponían el grito en el cielo porque se llevaban escotes, porque los hombres llevaban los calzones muy apretados y marcaban paquete, porque las mujeres mostraban las piernas, etcétera. Pero luego vemos que las mujeres y los hombres hacían lo que les daba la gana. ujú, ujú. Les daba igual lo que dijeran los moralistas. No todos, lógicamente, porque luego estaban Claro, la gente que eh, seguía las reglas, ¿no? lógico. Y una pregunta que me sorprendió, porque además es una pregunta muy, muy directa y algo que parece obvio, pero ¿para qué sirve la ropa? Pues mira, lo principal para protegerse de las inclemencias del tiempo, del sol, el calor, el frío, el polvo, también para cubrir la desnudez, pero también va a servir para diferenciarse los nobles Las del clases. resto de la gente, para diferenciarse hombres de mujeres, incluso dentro del mundo femenino, para diferenciarse casadas de solteras, esas tocas que van a llevar las casadas, e incluso para diferenciarse entre religiones. No visten igual los judíos, ni los musulmanes, ni los cristianos. Ujú. Cada uno va a tener unas prendas determinadas. Entonces, bueno, de todas maneras, lo principal es, que es como comienza desde la prehistoria, es para protegerse del clima, ¿no? Sí, además todo esto que estás contando al final se ha prolongado a lo largo de los siglos y al fin y al cabo más o menos actualmente es ese también un poco el salvo modas transgresoras que pueda haber Sí, puntualmente, ese es el fundamental, ¿no? Oye, ¿y mm, cómo ha influido la indumentaria en la identidad cultural de España a lo largo de los siglos? pues la Ah, verdad es porque que ahí hablas mucho. en el libro hablas de diferencias entre países o regiones en esa época. Sí. ¿Cómo nos ha... Pues concretamente en España, porque es lo que yo más sé, lógicamente, Ujú, ha influido mucho. Pero ha influido en los trajes tradicionales. Es verdad que ya no vestimos como en el siglo XV ni como en el XVI o el XVIII, pero los trajes tradicionales sí que muestran prendas que se utilizaron a partir del siglo XV. Por ejemplo, ese cuerpo y esa basquiña que llevan las mujeres viene del siglo XV. Los hombres, hay trajes tradicionales de hombres que llevan calzones, que es no es pantalón, ojo, pero para que se entienda, como no ujú. tenemos imágenes, que es ese pantalón que iba desde la cintura hasta las rodillas y luego el resto era unas medias, pues también aparecen trajes tradicionales. O la mantilla, la famosa mantilla, una prenda que aparece en el siglo XV, no tiene nada que ver con la mantilla de hoy en día, de encaje, pero empieza a evolucionar a partir del siglo XV, siendo de tela más o menos gruesa, hasta que se empieza a hacer de encaje en el siglo XVII. ¿Qué ha pasado con la mantilla? Una prenda que se llevaba para salir a pasear, por ejemplo, en el siglo XVIII, para ir a la iglesia, pues que ha desaparecido. Llegó el siglo XX, las mujeres prefirieron, perdón, los sombreros, lo van a mantener un poco las clases sociales más bajas, pero al final ha quedado la mantilla pues para la Semana Santa o para las madres de los novios. No todas las mujeres se ponen la Ujú. mantilla, pero algunas todavía sí, sobre todo en Andalucía. Entonces sí que ha quedado algunas prendas en nuestros trajes tradicionales. Y cada vez que digo, mira, si os fijáis en los trajes tradicionales vais a ver prendas que se llevaban en la antigüedad. Claro. Ujú.
Tienes un capítulo en el que destacas las prendas más significativas que nacieron en España, ¿no? Y son unas cuantas. Acabas de hacer una pequeña referencia a la propia mantilla, ¿no? Por ejemplo, a mí la que más atención me llamó es el del cuello lechuguilla, ¿no? Yo creo que lo hemos visto tan del siglo XVI, que lo hemos visto en tantos cuadros, ¿no? O sea, que parece que Sí. lo tenemos como muy familiarizado. ¿Y tú con cuál te quedarías? Así como más Y además lo curiosas. curioso es que el cuello de lechuguilla es una prenda, es un complemento estrafalario, Sí. que Ya. a nosotros nos No parece debía ser poco. estrafalario, pero se llevó en el siglo XVI, principios del XVII, y también dio lugar a burlas en aquellos años. ¿No? Yo más que con una prenda, yo me quedo con un conjunto, que es un vestido que llevaban las mujeres en el siglo XV, que estaba formado por la cofia de trenzado para la cabeza, la saya o brial con verdugos y los chapines. ¿Y por qué me quedo con este conjunto? Porque fue concretamente, además, primero porque fueron españolas, las Ujú. tres prendas, absolutamente españolas, pero es que además la saya con verdugos fue una prenda revolucionaria, porque hasta ese momento las mujeres utilizaban unos vestidos que eran de corte muy simple, pero en el siglo XV el torso y la falda se separa, pero se cose, va unido por una costura. En la saya con verdugos, además, se le va a coser unos aros de madera, que son los verdugos, a la falda, se cose a la falda, se forra con otra tela o de otro color para que destaque y hace que la falda quede de forma acampanada, ¿vale? Esta prenda va a influir muchísimo en el siglo XVI y va a dar lugar al verdugado, que es esa falda con forma cónica que Ujú. aparece en los retratos de corte de las damas de la segunda mitad del XVI. Entonces yo me quedo con ese conjunto porque me parece además fantástico y me encantó escribir justamente sobre ello porque yo creo que muy poca gente conoce ese conjunto, ¿no? Que es tan español. Muy bien. Oye, y una curiosidad, ¿era cómoda esa ropa? Claro, la comodidad la vemos con la perspectiva de hoy. O sea, entiendo que, claro, si tú te pones ahora mismo una de esas ropas, pues para hacer algo de recreación o por mi figura será incómodo, pero ¿tú crees que la gente del siglo XVI, siglo XVII, porque el cuello de A ver, lechuguilla? con ello no podían correr, pero es que No tampoco te- necesitaban correr. Claro, claro, claro. No debía ser incómodo. Yo no lo considero que fuera incómodo. Hay una imagen, por ejemplo, de Isabel la Católica en un coro que hay en el coro, no un coro, en el coro de la Catedral de Toledo, en la que aparece Isabel la Católica, la reina, eh, con una saya con verdugos montando a caballo. Ujú. Entonces, no debía Claro. ser incómodo. Los aros se pondrían según las distancias para poder sentarse, moverse, etcétera. Bueno, el tema de los chapines, que llegaban a ser muy altos, pues ahí se sabe, y hay también imágenes de mujeres bailando con chapines. Claro. Entonces no debía ser ni muy incómodo ni tampoco tan difícil de llevar como pensamos. Que eso creo que también, es que ya no me acuerdo, también desmitifico en el libro. Claro, es que lo he dicho antes un poco así, claro, la mentalidad que tú tienes ahora mismo de ponerte unos vaqueros o de ponerte una camiseta y de pronto decir, ostras, pero claro, en aquel momento no existían los vaqueros ni las camisetas, no tenían otra, y te acostumbras a todo. Pero nosotras llevamos tacones. Claro. Entonces, Ujú. sí, hay gente que va muy cómoda con los tacones. Hay otras, yo por lo menos sufro muchísimo con ellos. Pero Ujú. bueno, es que yo creo que también depende de la persona. Sí, De todo, ¿no? Ujú. sí. De las distintas circunstancias. Y Sí, tienes otro,
tienes otro capítulo, en este caso de modas extranjeras, ¿no? Entonces, por favor, dinos prendas que destacarías de cada una de ellas, de la morisca, de la francesa, de la italiana, la alemana o la inglesa, que los detallas tanto en el libro. Pero para resaltar alguno, porque si no, es que te puedes tirar aquí. Mira, de la morisca, de la moda morisca, yo me quedo con las guarniciones y los bordados. Me parecen espectaculares. Ya comienzan a utilizarse bordados moriscos en el siglo XIII y eso se va a mantener siglos después. Primero, por lo menos lo que sabemos hasta el momento es que los bordados los llevan las mujeres, van a bordar sus camisas, pero ya en el siglo XVI también bordan sus camisas los hombres. Van, vamos, de punta en blanco con sus bordados de color negro, además preciosos, espectaculares. Y bueno, más o menos va a ir desapareciendo estos bordados, pero se va a quedar en los trajes tradicionales. Luego, la francesa, yo me quedo con la hopalanda. Esta es una prenda espectacular que aparece en el siglo XV. Era un sobre todo, lo que hoy llamamos abrigo, que era muy amplio, llegaba hasta el suelo, incluso se podía llevar arrastrando. Lo llevaban hombres y mujeres, llevaba unas mangas amplísimas con adornos en las mangas y luego llevaba un cuello que se levantaba e incluso iba por encima de la cabeza. La verdad que en las imágenes, en la iconografía que nos ha llegado, se ve un sobre todo espectacular. Luego, la italiana, bueno, yo me quedo con los cuellos de camisa terminados en pico y las solapas de los abrigos y las chaquetas. Todo eso se lo debemos a los italianos. En el caso del cuello terminado en pico, entra en España con Carlos V y las solapas en las chaquetas entran a finales del siglo XV, pero lógicamente en los sobretodos de aquella época. Y luego está la alemana. Los alemanes y los ingleses. La alemana. Yo la alemana me quedo con las cuchilladas, los cortes en las prendas. Me llama mucho la curiosidad. Sí. Esta moda comienza a finales del siglo XV. Es una moda que la usa tanto hombres como mujeres. Se acuchilla casi todas las prendas, incluso gorras y zapatos. Y lo único que yo lo comparo con los pantalones vaqueros rotos. Lo comparo porque, bueno, en este caso los pantalones vaqueros van deshilachados, ¿no? En el siglo XV, XVI, porque dura hasta el XVII, estaba todo bien rematado. Los cortes estaban muy bien rematados, no podían ir deshilachados. Y luego en la moda italiana, inglesa, la verdad es que yo personalmente no me gusta mucho la moda italiana. Además, fueron los culpables de que los hombres fueran con traje de chaqueta, y además en blanco y negro, es decir, la chaqueta negra, el pantalón negro y la camisa blanca. Pero bueno, es verdad que crearon la elegancia en el hombre, ¿no? Pero lo contrario fue que acabó con los colores que se llevaron en el siglo XVIII. Esos colores tan espectaculares que se dieron en las casacas y las chupas de los hombres. Oye, no te he querido cortar en cada país. No, tú córtame. Pero tengo preguntillas, ¿no? Por ejemplo, en la morisca he creído entender que, joder, después de tantos siglos aquí, no hubo una fusión y se prolongó más en el tiempo los usos y las vestimentas, o hubo un corte. Hubo un corte. Es verdad que el siglo XV
Las prendas moriscas tuvieron mucho éxito, sobre todo en la corte castellana. Vemos a Isabel la Católica, que utilizó muchísimo los bordados moriscos, por ejemplo. Ojo, los chapines es de origen musulmán. Pero ya a partir del siglo XVI la gente va a utilizar solamente las prendas moriscas para los juegos de cañas. En este caso los hombres, los juegos de cañas. Era como disfrazarse de moro, ¿no? Como se decía en aquellos tiempos. Al final, pues todo eso se perdió. Se mantiene hasta el siglo XVII, pero al final se va a cambiar las prendas moriscas por las casacas. ¿Y los franceses apuntaban ya maneras para que luego ya en el siglo XX se pusieran como en el top de la moda, o estaban metidos ahí como todos? No, la moda francesa siempre ha sido la puntera. Para mí la moda comienza en el siglo XIV, comienza en la corte borgoñona y se va a mantener, es decir, van a ser siempre los punteros, salvo en el siglo XVI. Siglo XVI la moda la impone España. Pero luego ya, mediados del XVII, vuelve la moda francesa y al final, bueno, los franceses se comen todo en cuestión de indumentaria. Esto ha perdurado hasta hace bien poco, pero yo creo que hoy en día ya no. La moda ya es tan global que yo creo que no hay ningún país en este momento que sea puntero. No, porque además es que unos tienen una idea por un lado, tienen que buscar las telas en otro sitio, esas telas se llevan a otro lugar y entonces se hace el corte, se cose en ese otro lugar. Hoy en día creo que no. Antonio, es que no, te quedas ahí parado. Sí, pero como son unos segundillos, no, por eso tampoco he dicho nada, pasa lo mismo. Y oye, respecto a las cuchilladas famosas, que a mí me hizo muchísima gracia, porque yo llevaba unos pantalones cortados y todo esto, y como dices tú, desilvanados, pero ¿qué objetivo tenía en la Alemania de aquella época, en el siglo XVI? ¿Había algún sentido o era una cuestión estética? Yo creo que al final fue una cuestión estética, porque se mantiene muchísimos años, casi siglo y medio, o casi 2 siglos, ¿eh? Pero es que, por lo visto, todo esto lo meten las quenetes. Cuando digo todo eso es que también me viene a la cabeza la bragueta, ¿no? Ese complemento abultado. En la guerra, lógicamente, las prendas pues no quedaban, por el tema de las luchas y todo eso, no quedaban en muy buenas condiciones. Y entonces, pues bueno, en este caso los alemanes lo utilizaron pues para embellecer sus prendas. Pero como ya digo, ojo, no podían ir deshilachadas los cortes, deshilachados los cortes. Y bueno, por un poco, porque tenía yo aquí, me adelantó un poco con la pregunta de los franceses y todo esto, pero ¿tú crees que va a haber prendas emblemáticas tipo el cuello de lechuguilla, o ya hemos entrado salvo modas transgresoras, hemos entrado ya en una normalidad que va a ser muy raro que aparezca algo? Yo creo que no. Yo creo que todo ya está inventado. Todo. Ya está inventado. Porque además ya incluso en las pasarelas de moda vemos cosas tan estrafalarias que luego la gente no se pone. La gente no se pone. Totalmente. Por ejemplo, yo creo que el cuello de lechuguilla...
Claro, Claro, el cuello de lechuguilla, por ejemplo, ahora no nos lo pondríamos ni de broma, ¿no? Pero sí que lo veríamos en una pasarela de moda, ¿por qué no? Claro. claro. Pero para salir Sí, a pero la calle, no, porque buscamos comodidad. Además, ahora se da mucho lo que se llama el feísmo. el fismo. El siglo XXI va a ser la época del feísmo. Pero en el sentido de la despreocupación a la hora de vestir o Eh, en la estética, en la la estética. estética, ¿no? Sí, Hombre, sí. dicen que para gusto los colores, ¿no? Pero también es verdad que ves cosas que dices, No, madre mía. pero te puede gustar, mira, te puede gustar un pantalón vaquero roto. Te puede gustar, yo qué sé, un peto o una falda de tubo, o un no sé cuál. Pero ahora se hace todo eso muy feo. No, no tiene, para mi gusto, ¿eh? No tiene, no tiene, ay, no sé cómo decirlo, no tiene estética Ya. Estilo, ¿no? o estilo. Que Ujú. ojo, que además ahora no hace falta, para tener estilo no hace falta tener dinero. Tú te puedes ir a No, cualquier tienda, incluso de barrio o de segunda mano, y vas encontrando sí. prendas con las que poder vestir e ir bien. Ujú. Ser estéticamente, vestir estéticamente bonito, ¿no? Claro. En ese sentido, vosotras tenéis más ventajas que nosotros. Tenéis mucha más gama de Sí. modelos, de colores. Sí, en ese sentido En el hombre, sí. Nosotras, claro, el sí, hombre también, sigue estando un también. poco Ese estandarizado es el todavía, ¿no? problema del siglo XIX, que comentaba con los ingleses. Al Ujú. final los hombres solamente habéis podido hasta hace bien poco vestir con un traje chaqueta que podía ser negro, de colores oscuros, marrón, ¿no? Sí, Ahora ya no, ahora ya pues se pueden poner os podéis poner de todo. E incluso sí. yo soy de la opinión que ojalá los hombres volvieran a ponerse faldas porque el hombre llevó falda hasta, claro, eso sí, sin enseñar las piernas, por favor, calcetines bien altos o leotardos, que es lo que llevaban en el siglo XVI, porque los hombres han llevado faldas hasta el siglo XVI, Fíjate. con lo Ujú. cual, pues yo me acuerdo cuando Miguel Bosé salió con faldas y me Sí. pareció, digo, oye, pues mira, ¿por qué no? Tendría que volver. Y cómodas tienen pinta de ser cómodas. Sí, sí, Mm. la verdad es que sí, Claro. sí, porque dicen que bueno, que con el pantalón estamos ahora más cómodas. Hombre, depende para qué momentos, pero yo creo que es igual de cómodo llevar falda que llevar pantalones. Ujú. Oye, otro capítulo que también llama muchísimo la atención, ¿no? Son curiosidades y anécdotas, ¿no? Con la ropa. Por ejemplo, la historia de las bragas me pareció alucinante. Sí, es que voy a subir la luz porque me estoy quedando a oscuras. Sí, el tema de las bragas le llama mucho la atención a la gente lo de las bragas, porque fue una prenda masculina. Tenemos datos desde el siglo XII de bragas, Ujú. pero seguro que se llevaban anteriormente. Bragas que podían ser boxer, los boxers de hoy en día, o las bragas, esos calzoncillos también que son tipo pantaloncito, pues se llevaban en el siglo XIII. En el XIV ya incluso se llevaban los slips, ¿no? Bueno, Ujú. pues ¿por qué el hombre dejó de utilizar bragas? Porque ya a finales del siglo XVI los hombres empiezan a llevar calzones, dejan las faldas, empiezan a dejar las faldas, prefieren llevar los calzones. Um, y claro, lo que llevaban debajo, que eran las bragas, pues decidieron llamarlo calzoncillos. Calzones, calzoncillos. Y en el Ya. caso de las mujeres, ellas no llevaban nada. Sabemos que sí que llevaban paños cuando tenían la menstruación,
Por ejemplo, cuando hacía mucho frío, pues podían llevar zaragüeyes. Pero no llevaban nada, incluso nuestras abuelas no llevaban bragas. ¿Cuándo comienza a utilizar la mujer las bragas? Pues según yo he encontrado, en los años 30 del siglo XX. Entonces ya a nuestra ropa interior se le empieza a llamar bragas. Entonces es una curiosidad, que a la gente le gusta mucho. Sí, hombre, porque es muy llamativo, ¿no? Que los hombres llevasteis bragas. Sí. Pero a mí hay otra que me llama mucho la atención por estar más cercana todavía en el tiempo, ¿no? Que es el pantalón femenino. Y sobre todo el revuelo que se montó. Porque claro, leer artículos de 1920, creo que tienes, y cómo criticaban, cómo... Sí, la verdad es que es muy interesante porque, bueno, es una prenda francesa, la falda pantalón, y viene de París. Y aquí, bueno, entra un poco tímidamente en España en 1911, pero no va a tener mucho éxito. Y lo curioso es que los que más criticaron la falda pantalón fueron mujeres. Lo consideraban una prenda poco femenina que masculinizaba a la mujer. Y lo que tú dices de lo que pasó, ¿no? Con la falda pantalón en 1911, que fue recogido por los periódicos. Ahí, bueno, no puse todo, porque no podía poner todo en el libro, porque ya se hacía largo el libro, pero es muy interesante cómo aquellas mujeres que decidieron llevar la falda pantalón, al salir a la calle fueron perseguidas, ¿no? Acosadas por la gente que estaba en la calle, hombres y mujeres, y tuvieron que ir a refugiarse a un local. Bueno, esto se recoge en varios periódicos. En España no tuvo, la verdad, mucho éxito y luego yo escribo en ese apartado cómo evolucionó el pantalón, el papel que tuvo también durante el franquismo hasta hoy en día, que ya pues todas las mujeres llevamos pantalón. Ojo, a partir de los años 70 del siglo pasado, ¿no? Sí, pero es muy interesante. Muy interesante. Y las opiniones que había es decir, en los periódicos, yo a la gente le animo porque se puede leer, si se entra en la Biblioteca Nacional por internet, todas las opiniones que había alrededor del pantalón, ¿no? Como mujeres que sí. Sí, dime. Al documentarlo todo, porque eso es una cosa que no sé si lo hemos comentado antes de... Espera, ¿se ha cortado? No. ¿Hola? Espera un segundito porque creo que me estoy quedando sin batería. Ya es el colmo. O sea, espera un segundito que la conecto. Y ahora te digo lo que estaba pensando en ese momento. Como esto se puede cortar luego y ajustarlo. Ahí está. Decía que entiendo que toda ese rechazo a todo el tema del pantalón sería por una cuestión de conservadurismo, de supermodernidad. Totalmente. En aquella época, ¿no? Ojo que lo interesante es que ya en el siglo XIX las mujeres llevaban pantalones, pero los van a utilizar para montar a caballo, por ejemplo, o para hacer deporte, sobre todo cuando ya se pone a principios del 20 de moda ir en bicicleta. Pero claro. Sí, no, es que no. Ojo, llevaban pantalones, pero debajo, encima tenían que llevar una falda. Sí, no se veía bien que una mujer utilizara una prenda masculina. Claro, porque era masculina. Es como claro. Cuando, no me acuerdo en qué año fue, se puso la mujer la corbata, ¿no? Pasaría lo mismo, ¿no? Sí, también hubo sus críticas. Sí. Y durante la dictadura, pues me figuro que pasaría también lo mismo, ¿no? O sea, la dictadura solamente rehusar todo lo que fuese modernidad, ¿no? Y que... Sí, lo único en la dictadura lo que pasaba era que para salir a la calle, pues como que no, ¿no? Que no, la mujer no podía ir con pantalones.
Pero sí que podía utilizar, y además lo podemos ver en películas de los años 50, podían utilizar pantalones para hacer deporte. Y para ellos hacer deporte, por ejemplo, era ir al campo. Entonces, ahí sí. O para esquiar. Es decir, todo lo que fuera deporte, sí. Para estar en casa también se admitía el que la mujer fuera con pantalones. Pero eso ya, para salir a la calle, como que no. Ya estaba mal visto, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, estaba todo condicionado a unas normas estrictas, ¿no? Normas De morales comportamiento y también. de... Se considera también antihigiénico que las mujeres llevaran pantalones. Bueno, pero bueno, como lo que decimos siempre, que una cosa era lo que decían los moralistas, los curas, los sacerdotes, lo que fuera, y otra cosa era lo que hacía la gente, y en especial las Lo que hacía mujeres. claro. Sí, un poco salirse de esa norma que en muchos casos, pues incluso en La ese momento gente se se veía absurda. salía, las mujeres se salían de Claro. las normas. Sí. Y otro capítulo que me parece que es el último que tienes en el libro, que me parece espectacular, porque lo hablábamos antes, los bulos. Los Sí. bulos que en su momento se sueltan y prenden en el imaginario popular, ¿no? Entonces, bulos célebres. Y un tema que ahora mismo está tan de moda, o sea, que no hemos evolucionado mucho en ese tema, ¿no? ¿Cuál es el más extendido de los que mencionas? Bueno, antes de contestarte, es que el capítulo de los bulos yo lo disfruté muchísimo porque en las redes sociales no paro de hablar de bulos. Los bulos que hay alrededor de la Edad Media y los bulos, en este caso, sobre indumentaria. Entonces lo disfruté muchísimo. El que más extendido está es el de la camisa de Isabel la Católica, de la reina Isabel la Católica. Y su famosa frase, no me cambiaré de camisa hasta la toma de Granada. Bueno, esto lo disfruté un montón investigándolo. Llegué hasta principios del siglo XIX. Yo dejo a los lectores que lean ese apartado. No lo voy a contar todo, pero va a encontrar el momento sí, de las personas que empiezan a crear ese bulo. ¿Y a qué personaje? Porque al principio no fue Isabel la Católica, fue otro personaje de la nobleza. Y ahí lo dejo. Sí. Y luego hay otro bulo que está muy cercano porque se da siempre durante la Semana Santa, que es el del capirote de los nazarenos. Que, bueno, en periódico y en las redes sociales, que si es un tocado que se cogió de las corozas que llevaban los reos condenados por la Inquisición española. Bueno, no. Lo que pasa que es verdad que se parecen, pero no viene de esa coroza, ¿no? No se comunica, ¿no? Esto viene de mucho antes, es decir, la gente ya desde el siglo XIV se cubría la cabeza con un capirote y luego el cucurucho que se empezó a meter en el capirote comienza en el siglo XVI, pero no se sabe cuándo. Lo único que no se sabe cuándo. Eso ya me dio mucha rabia no encontrarlo. A lo mejor algún día. Sí, algún día. Decías tú, bueno, lo de el estar luchando contra los bulos es algo totalmente agotador. Sí. Agotador, o sea, sobre todo, pues está en redes sociales, porque se dicen tantas tonterías, se ha llegado a relacionar los capirotes de los nazarenos con los capirotes del Ku Klux Klan. O sea, ya dices, bueno, pues que esto ya es totalmente. Bueno, eso ya... Por eso es que las redes sociales tienen mucho peligro. Sí, no. Y la gente se lo cree, por ejemplo, de todas maneras es que hay gente con muy mala baba. Malas personas
que una forma de ¿Cuál atacar intención? las costumbres de la Semana Santa, de los nazarenos, de tal, es relacionarlo con el Ku Klux Klan. Entonces, se hacen los graciosillos, ¿no? De, mira, es que parecen gente del Ku Klux Klan. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Eso es una barbaridad. Yo ahí explico por qué en el libro, cuando digo ahí, en el libro, explico cómo los del Ku Klux Klan por qué los del Ku Klux Klan empiezan a utilizar los capirotes. Capirotes, ¿no? Sí. También otra lectura recomendada para que la gente lea el Eso libro, ¿no? sí. Oye, otro tema también que desmitificas, es los mantos envolventes por parte de las mujeres del siglo XVI, que lo han relacionado con los burkas de hoy en día. Sí, sí, ese también me ha gustado mucho hablar de este tema, Además está porque muy de actualidad, o sea, pero intentar sacar ya sí, conclusiones siempre, a inventos. sí, siempre que se habla del burka, del uso de esta prenda por parte de las mujeres musulmanas, se suele decir que, pues fíjate tú, las cristianas, antiguamente cómo iban vestidas. Entonces te sacan imágenes de las cobijadas de Vejer de la Frontera, por ejemplo, imágenes de cuadros que hay del siglo XVII, donde aparecen mujeres envueltas en unos mantos negros que se colocaban desde la cabeza y se cubrían completamente el cuerpo y solamente dejaban ver parte del rostro e incluso solamente un ojo. Bueno, pues no tiene nada que ver con el burka, eso es una moda que se puso, que empezó en la segunda mitad del siglo XVI. Yo en el libro creo, y bueno, lo pongo, que viene por imitar la costumbre que tenían las moriscas de taparse, porque ellas sí que se tapaban por costumbre, cuando tenían que salir a la calle se ponían la almalafa, que era un manto blanco con el que se cubrían completamente. Entonces yo creo que aquí las cristianas también, algunas, ojo, hablamos de algunas, que no son todas. Sí, que no generalicemos. Eso es, no fueron todas. Pues por hacer un poco la gracia, ¿no? De utilizar otros, en este caso unos mantos negros, las imitaron a las moriscas y empezaron a cubrirse. Bueno, esto fue muy mal visto por los moralistas de aquella época y aparecieron leyes contra las tapadas, porque lógicamente lo que la gente quería era ver quién había debajo de un manto, quería ver la cara. En algunos casos se utilizó el manto por parte de hombres para ocultarse, ¿no? Otros lo utilizaban el manto las prostitutas. Y, ojo, en el libro pongo que había algún moralista que aplaudía. Ay, sí, 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 que las mujeres se tapen, por favor, que las mujeres, porque son unas pecadoras, ¿no? Y al hombre lo lleva a la perdición. Pero eso fueron uno o dos. Todos los demás decían, no, no, aquí la mujer tiene que mostrar la cara y tiene que ir descubierta. Entonces es una moda que además desaparece en el siglo XVII, es decir, apenas dura 100 años y solamente se va a quedar como traje tradicional. Fíjate. En algunas zonas, por ejemplo, en el Vejer de la Frontera, como ya he comentado, tengo también, me parece que por Canarias, por Baleares también, en el Valle de Ansó también. Bueno, al final pues quedó reducido a eso, a un traje tradicional que estuvo a punto de perderse además. Después del franquismo pues se vio mal el uso de los trajes tradicionales, pero bueno, menos mal que hoy en día pues la gente ya está sacando sus trajes y los muestran con orgullo. Orgullo, ¿no? Se está recuperando Se esa está recuperando totalmente. tradición. Menos mal. Sí, 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 sí. Sí, sí. Porque además algunos son espectaculares, ¿eh? Sí.
súper ricos, súper Sí, llamativos. sí, sí, sí. Y bueno, Así- pues el tema de la camisa de Isabel Católica, de la católica, yo lo he oído un montón de veces. O Es lo sea, más, es que es lo más. Porque y hay está mucha, relacionado con la higiene. Es decir, claro, como la Edad Media era sucia, también en el siglo XV la gente iba sucia, no se lavaba, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con ese bulo encaja, claro. de la falta de higiene, no me cambiaré de camisa. Pero además, yo siempre les digo, pero a ver, ¿cuándo lo dijo? A lo mejor lo dijo 2 días antes de la toma de Granada. A ver, decídmelo, claro. Es que es absurdo, es que es absurdo. Pero Ujú. bueno, en ese sentido, creo que en el libro acabo con unos cuantos bulos que se Y oyen sí, por pues ahí. hay más que hay que comprar el libro, hay que leerlo porque hay más Sí, bulos, hay más anécdotas, hay más detalles sobre indumentaria. O sea, con lo cual, aquí estamos haciendo un pequeño resumen. Evidentemente, no podemos hacer spoiler y contar todo el contenido del libro. Consuelo, leyendo, en algún momento, no me acuerdo en qué momento del libro, cuando me vino la idea, o a la cabeza, mejor dicho, el famoso motín de Esquilache, en el que sí, lo una de de las la capa española. La capa española. y el Que es sombrero, o sea, que ¿ves? Una prenda que también ha desaparecido. Ya es muy raro ver a hombres con capa española. Sí, sí, el tema de taparse también, en el caso de los hombres, empezaron a taparse con las capas. Y esto en el siglo XVIII fue a más, fue a más. Entonces ujú, se intentó prohibir el uso de la capa española, pero ahí estaban los hombres. Ojo que la gente de clase alta enseguida se quitó la capa española para vestir a la francesa. No querían saber nada de las modas españolas, pero la gente del pueblo, la clase media, ahí estaba y con su capa española y, los sombreros de ala ancha que tapaban un y poco los también la sombreros, espalda. claro, porque lo tapaba todo, aparte Ujú, de cubrirse. Es decir, en el siglo XVII se ve muy bien en las novelas de capa y espada, ¿no? Que van con la capa y se tapaban, ¿no? El rebozo se arrebozaba, no sé si se dice la palabra así. Bueno, pero vamos, se cubrían el rostro y luego con esos sombreros de ala ancha que no les dejaba ya, les tapaba por completo sí, sí, sí. el rostro. Sí. Sí, bueno, ahí lo que nos ha trasladado la historiografía era un poco el temor de los ministros de Carlos III, un poco porque debajo de las capas podían llevar armas, era todo un poco de seguridad, Todo. pero eran miedos inciertos bueno, que acabaron también con una parte de esas costumbres, ¿no? Y de esas tradiciones, aunque la gente se rebeló y no aceptó esos cambios, ¿no? Consuelo, para terminar. Dinos cuáles son los periodos más destacados en la evolución de la indumentaria española. Pues mira, el siglo XV, ya he comentado ese conjunto femenino Ujú. formado por la cofia de trenzado, por la saya con verdugos y el chapín. Por supuesto, la segunda mitad del siglo XVI, que llamamos vestir a la española, con el cuello de lechuguilla, con las sayas esas, con el verdugado, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, las calzas atacadas. Y luego el 18, con el majismo, que además es una época muy interesante porque por primera vez podemos decir que las clases populares influyeron eh, en las clases En las altas, ¿no? altas, ¿no? Ujú. Eso es, Qué eso es. curioso. Porque siempre era al revés. Es decir, Sí, la moda la imponía la nobleza y entonces la burguesía, incluso los campesinos con poder económico, eh, imitan lo que llevaban las clases altas. Y en este caso, durante el majismo, es al revés. al revés.
es al Sí, menos. eso de imitar la indumentaria del poderoso es precisamente para intentar tú mismo Aparentar, ¿no? El decir, no mira, saber yo eso es, voy vestido igual que el que marqués de no sé el qué. marqués de... Eso es, Ah, sí, eso sí, sí. es. Sí, y eso ocurrió desde el siglo, bueno, tenemos datos desde el siglo XIII, ¿eh? Es decir, desde la Edad Media ya las clases medias eh, intentaron siempre, bueno, y lo conseguían, utilizar prendas que ponían de moda la nobleza. Claro. Ujú. Pues Consuelo, me parece que hemos estado como una hora hablando de ropa, de ropa a lo largo de la historia. Yo, sinceramente, vuelvo a insistir, este es un libro espectacular. O sea, ya por fin, por lo que te comentaba, ya por fin se lo puedo dejar a mi madre, porque le he dicho que no se lo dejaba hasta que no hiciéramos la entrevista, porque la va a encantar. Y está, bueno, pues lo que decíamos antes, lleno de bulos para desmentir, lleno de De anécdotas, prendas súper documentado, singulares. Sí. súper documentado en todos los sentidos, al hablar de cada prenda, o sea, de cada historia, no sé, o sea, está, y además O es sea, que complemento, sí. es súper ameno. O sea, es súper ameno, o sea, porque dices, no te aburres, o sea, no es un tema muy sofisticado ni muy, Yo no, es que cuando empecé a escribir el libro, un miedo que tenía era que como ponía tantas citas, hay muchísimas citas, yo sí, pensaba, uff, el lector se va a aburrir de tantas citas que estoy no, poniendo. Y entonces, con una de las esto, cosas que hice fue, porque me he dejado muchas. sí, me figuro Luego, que ya una vez que te metes, ¿no? el libro tenía que llegar a las 300 páginas y no podía más. Entonces tuve que cortar. Y entonces yo me comía mucho el coco, ¿eh? Que esto va a aburrir, que esto va a aburrir, a ver cómo lo enfoco, qué pongo, hay que... Incluso me han dicho gente que incluso se divierte, ¿no? Que No, no. hay Sí, porque hay, párrafos claro, divertidos. claro, y hay Entonces, tanta por eso, curiosidad. entonces, bueno, cuando la gente lo que tú me estás diciendo, que os parece entretenido, que es fácil de leer, pues para mí ha sido maravilloso saberlo. Sí, Ujú. porque, bueno, me quitaba el sueño, ¿eh? No, hombre, es lógico porque piensas que vas a cargar Que voy a de aburrir, información. que voy a aburrir con No, tantos no, datos. no. Y además luego hay otro tema también curioso, por lo menos me ha pasado a mí, no digo pero claro, como de muchas prendas no hay imágenes, o sea, porque también ilustras con muchos, Sí, pero te obliga a imaginar, o sea, te obliga con sí. tu descripción, dices, joder, ¿cómo sería? Y te lo imaginas. Mira, una de las penas que tengo es que las fotografías no estén en color. Ujú. Eh, no poder poner todas las fotografías de cada prenda, porque era imposible. Y lo único que yo hice, que creo que está puesto al final, es decir al lector que puede acceder a mi blog. Eso lo iba a decir ahora. Porque ahí Y sí que hay un montón sí, ahí están todas, casi todas, ojo, casi todas sí, las sí. prendas. Y desde que vi que además estaban en blanco y negro y que la calidad de las imágenes no era muy buena, que yo las mandé estupendas. La gente me parece que lo ha comprado por digital, el libro digital, las imágenes están muy bien, en Ah, blanco y negro, pero muy bien, pero en papel no han quedado muy, muy claras. Y entonces he decidido subir cada X tiempo una de las imágenes que hay en el libro, para sí, que el sí, sí. lector, sobre todo a la gente que le gusta mucho Internet, se meta en mi blog y pueda ver esas, Eso tiene, esas. eso tiene un riesgo, ¿eh? Porque te puedes tirar un buen rato ahí buscando que enganchas una con otra y lo digo porque me ha Sí, pasado, o sea, me ha pasado sí, por la curiosidad, ¿no? Esa famosa sí, curiosidad que mató al gato y te quedas ahí eh, enganchado sí, de sí, una, sí, de una a sí, otra. sí. Pero vamos, está súper curioso, está todo, pues nada, hay que animar a nuestros oyentes para que se hagan con un ejemplar de historia de la indumentaria española, porque van a pasar un buen rato. Es que es así, o sea, es así. Vas a aprender mucho, o sea, También. porque hay cosas que dices, ostras, no sabía yo que esto venía de ahí o que se usaba en ese momento. O
claro, es que no hay apenas información y es lo que decías tú. ¿De dónde hemos sacado el imaginario? Pues de las series y de las películas Y fundamentalmente. las series, la verdad, el No se vestuario que ajusta, aparece en claro, películas y series no tiene nada que ver con la claro, realidad de perfecto. No se aquellos ajusta, años. claro, no se ajusta a la realidad. Consuelo, muchísimas gracias por este buen rato que nos has deparado con tu visita a nuestro canal de podcast. Y bueno, pues no sé si estás trabajando ya en alguna otra. No se Sí, puede decir, pero no se puede decir. no se puede decir, pero sí que Vale, estoy fenomenal, trabajando fenomenal. y está relacionado también con la indumentaria. Muy bien. Si es que da mucho juego. Y muchísimo, muchísimo. Muchísimo juego. O sea, es algo que nos ha acompañado a lo largo Sí, sí, de, sí, de de nuestra vida, nuestra, a lo largo de la nuestra vida, historia. ¿eh? Tiene que haber, tiene que haber, Absolutamente. tiene que haber, tiene que haber. Así que pues nada, vamos a esperar a que salga ese nuevo bebé y te invitaré a que hablemos un ratito sobre eso. Esto va para largo. Yo creo que van a ser Entonces haremos una. 2, 3 años, 2, 3 años. Ah, pues hasta 3 años no, pero haremos antes una parada para hablar de Edad Media o para desmitificar bulos o lo que sea necesario. Fenomenal, porque podemos ¿Eh? hablar del olor de la Edad Media. Por ejemplo, Y por además ejemplo. con Javier Traité. Ah, mira, eso Él, sería, él estaría encantadísimo. ya, eso me lo apunto Sí, porque sí. sería un puntazo hablar porque lo del olor es una cosa que también llama muchísimo la atención, porque ahí sí que tienes que echar Y la, imaginación. y la higiene, ¿no? Es que hablamos de toda la higiene. Ujú, La claro que higiene sí, claro que sí. de la Edad Muy Media. bien. Muy bien. Pues nada, Consuelo, muchísimas gracias por este rato. De verdad que fue ya un honor que me dijeras que sí, que venías a Hombre, pasar este rato. Y, oye, ha sido fantástico. yo Nos vemos pronto. encantadísima, Antonio, de que me hayas invitado a tu canal. Y bueno, para la próxima, ¿no? Sí, me lo apunto, me lo apunto. Me gusta la idea. Venga, hasta Genial. pronto. Hasta pronto, Consuelo. Venga, muchísimas gracias.
del libro, nos va a venir genial. Pues lo hacemos.